Ahora también dediquemos un minutico a cultivar nuestra motivación para ah, involucrarnos en este tema de hoy, en esta clase donde vamos a compartir el Dharma, particularmente este tema tan importante como el tema de la vacuidad, ¿no? Entonces cada uno de nosotros puede cultivar nuestra propia motivación, asegurándonos de que es una motivación altruista. Muy bien, antes de empezar la clase, quiero hacer un poquito de propaganda, porque primero que todo quiero am, dar crédito y decir que nada de lo que vamos a hablar hoy, de lo que hemos hablado desde que empezamos esta clase, creo que hace 2 años o algo así, ah, no hubiese podido venir al caso, no hubiésemos podido hablar de nada de esto, de no haber sido por la gran voluntad, primero del Buda y segundo de todos los maestros que nos han dado estas enseñanzas, ¿no? De mi maestra y de todos los maestros de ella y de todos los otros maestros que nos han ayudado, que nos han enseñado desde los tiempos del Buda, ¿no? Hasta ahora. Esta clase en particular no la hubiese podido haber puesto, no organizado, si no hubiese sido por la gran ayuda de mi maestra y si no hubiese sido por la gran ayuda del maestro Geshe Jampa Tekchop y por la gran ayuda de este libro que los recomiendo altamente, que se llama Una mirada al vacío, que es una traducción de un libro que creo que mi maestra ayudó a editar, que se llama en inglés An Insight into Emptiness, y que fue traducido por Ediciones Amara. Los recomiendo supremamente si ustedes quieren adentrarse, si quieren hacer un estudio profundo sobre la vacuidad, sobre sus implicaciones, sobre lo que es la realidad. Este libro es imprescindible. Y también quiero decir y dar las gracias al traductor porque, mejor dicho, casi que lo hice palabra, que lo he hecho palabra por palabra. Es una traducción magnífica, no me canso de echarle flores a esto. Entonces, aquí se los recomiendo de que es lo mejor de lo mejor. Este maestro Jampa Tekchok es un maestro demasiado valioso, es increíble la forma en que ha expuesto estas enseñanzas tan profundas. Entonces a él le doy el crédito, le doy las gracias y por supuesto al traductor por haberme dado las palabras con que tratar de explicar este tema tan profundo. ¿Okay? Entonces sabemos que este ya es el último capítulo, es la última etapa ya de este adiestramiento en 7 puntos. A pesar de que estamos hablando del mismo tema, que es del tema de la mente body última, que es ya el último tema de este adiestramiento de 7 puntos, el tema no lo saqué del comentario de Nam Capel, sino realmente que viene un extracto de este libro que les acabo de comentar, porque es el libro que encontré mucho más fácil de seguir y más fácil de comprender y de explicar. Entonces, por allí es que vamos a comenzar, ¿no? La semana pasada hablamos mucho sobre la vacuidad, expliqué el concepto de la vacuidad, expliqué un poco en base a objetos la relación entre la vacuidad y el objeto, ¿no? La relación que existe entre esta vacuidad permanente y el objeto impermanente, hice unas demostraciones, etc. Hoy voy a empezar por la ignorancia, ¿no?
voy a empezar por explicar qué es lo que es esta ignorancia. Había dicho en aquel momento que la ignorancia es la raíz de la existencia cíclica. Y esta ignorancia es una mente que desconoce la verdadera naturaleza de la realidad. No solo desconoce la verdadera naturaleza de la realidad, sino que capta, ¿no? Capta las cosas como existentes en un sentido totalmente opuesto al que en realidad existen. Ya que cuando esta mente de ignorancia, ¿no?, observa a la persona, a los agregados y a otros fenómenos, esta se aferra a ellos como si tuviesen una existencia verdadera o sustancial. O sea que esta ignorancia no es como una falta de inteligencia mundana, como decimos, o una falta de conocimiento mundano, es más bien una falta de sabiduría acerca de la naturaleza real de nosotros, de nuestros agregados y de todo lo que nos rodea. Esta ignorancia se dice que es como unas nubes oscuras, ¿no? Una oscuración que, unas nubes que oscurecen la naturaleza luminosa de la mente, ¿no? Y que a pesar de que esta ignorancia es un oscurecimiento, esta ignorancia no penetra la naturaleza de la mente, ¿no? Por debajo de estas nubes oscuras, ¿no?, de la ignorancia, la mente permanece pura y por esto es posible eliminar estas oscuraciones, esta ignorancia y entonces poder descubrir la naturaleza pura y luminosa de la mente. Voy a darles una analogía, que es una analogía muy popular en la escuela prasanguika, que es la analogía de la cuerda y de la culebra, ¿no? Supongamos que vamos al patio de nuestra casa, ¿no?, y está oscuro, es muy de noche y está oscuro y no hemos encendido la luz y estamos caminando y de pronto nos topamos con algo y pensamos que es una culebra y nos asustamos muchísimo porque pensamos que es una culebra enrollada ahí en la puerta del patio, ¿no? Y, y decimos, ¿qué está haciendo esta culebra aquí? Por favor, le pedimos a alguien en la casa, mira, por favor, enciende la luz porque aquí hay una culebra. Y entonces cuando se enciende la luz nos damos cuenta que no es una culebra, sino que es una cuerda enrollada, una cuerda que tenemos ahí enrollada y que parecía en la oscuridad una culebra. Entonces, esto es una analogía de lo que hace la ignorancia. La ignorancia es esa oscuridad que no nos permite observar bien la realidad, ¿no? En medio de la oscuridad imputamos una existencia equivocada a las cosas que observamos. En este ejemplo, en esa oscuridad le estamos imputando que es una culebra sobre lo que en realidad era una cuerda enrollada, ¿no? Pero cuando encendemos la luz, y esta luz es análoga a la naturaleza pura de la savia de la mente, ¿no? Cuando se quita la oscuridad de la ignorancia y está la naturaleza, volvemos a la naturaleza pura de la mente, con ella podemos observar la naturaleza real, la realidad de cómo existe ese objeto y nos damos cuenta que es una cuerda enrollada y no una culebra. Entonces, esta es una analogía de la diferencia entre la ignorancia y la sabiduría, la mente real, ¿no? Lo que es la mente real de cómo observa la mente sin ignorancia, ¿no? La realidad. Esta es una analogía de la escuela prasanguika que utilizan mucho para explicar esta diferencia de cómo ven las cosas, cómo se observan las cosas con la ignorancia. Entonces, existen dos tipos de aferramiento a la existencia esencial. Es el aferramiento a la persona, o sea, que se aferra a la existencia inherente de la persona, y el aferramiento
que se aferra a la existencia inherente de los fenómenos. ¿Y qué son los fenómenos? Generalmente, los fenómenos se le dice a los agregados psicofísicos, ¿no? O sea, al agregado de forma, al agregado de las sensaciones, del discernimiento, ¿no? Etcétera. Todos esos 5 agregados psicofísicos se les conoce como fenómenos, pero también se les dice fenómeno a todos los otros objetos. Entonces, la definición de fenómeno es aquellos que sostienen su propia identidad o poseen su propia identidad. Esa es la definición en el budismo de lo que es un fenómeno. Entonces, en la escuela prasanguika se dice que estas dos, al aferramiento a la existencia inherente de las personas y el aferramiento a la existencia inherente de los fenómenos, llegan al mismo punto, ¿no? Entonces, a pesar de que la persona también se considera como un fenómeno, ¿por qué? Porque la persona también sostiene su propia identidad, porque la persona también posee su propia identidad, entonces también se considera como un fenómeno, ¿no? Se diferencian, estas dos, la persona y los agregados, se diferencian en el análisis, ¿no? Porque se tiene que distinguir claramente el yo, que es la persona, y el yo, que es los fenómenos, ¿no? En el análisis, para poder comprender cuál es la relación entre los dos, ¿no? Y la persona es el yo, la persona es el agente, es el sujeto, mientras que los agregados son los objetos. Creo que me adelanté. Son los objetos, son aquellas cosas que utiliza la persona. Son aquello a lo que la persona se aferra o de lo que la persona se apropia. También son la base de designación de la persona. Creo que puse las diapositivas en un orden equivocado. Pero en fin, ya lidiaré con eso en otro momento. Ok, entonces, las personas también son la base los agregados también son la base de designación de la persona. Entonces, para poder comprender la vacuidad, es necesario realizar un análisis y un examen profundo de la relación que existe entre el yo, entre la persona y los agregados. Por esa razón, la carencia de existencia esencial de las personas y la carencia de existencia esencial de los fenómenos se analizan por separado. Como había mencionado anteriormente, en la clase pasada, el antídoto, ¿no?, para eliminar la ignorancia, esta ignorancia de la que estamos hablando, que se aferra a la existencia inherente, es la comprensión directa de la vacuidad. No, existe una progresión de cómo hacemos esto, de cómo vamos progresando en el camino hasta llegar a tener una comprensión directa de la vacuidad, que es la medicina, el antídoto que nos ayuda a eliminar la ignorancia y todas las aflicciones y las oscuraciones y todo lo demás. Primero se dice que debemos obtener una realización de la impermanencia sutil. Ese es el primer paso. No voy a hablar de esto ahora, pero es el primer paso. Entonces, después llegamos a tener una comprensión conceptual de la vacuidad y adquirimos una realización inferencial de la vacuidad. Esta realización inferencial quiere decir que la obtenemos a través del análisis y de razonamientos lógicos, ¿no? Eso quiere decir que es todavía una comprensión
conceptual. Entonces voy a dar un ejemplo también. Este es un ejemplo muy, muy popular, que es el ejemplo del humo y las llamas, para que sepamos qué es una comprensión inferencial o conceptual. Supongamos que estamos al pie de una colina, ¿no? Y entonces vemos que al otro lado de la colina sale humo, ¿no? Entonces, nuestra lógica nos dice que donde hay humo, hay un incendio y hay llamas. Entonces, nuestro razonamiento nos dice, estamos aquí viendo humo que sale del otro lado de la colina. Esto quiere decir que allí, del otro lado de la colina, hay llamas, hay fuego. Esto es un razonamiento lógico inferencial mediante el cual podemos suponer que porque hay humo, hay fuego. De la misma forma podemos llegar a utilizar un razonamiento inferencial para llegar a una comprensión conceptual de la vacuidad. Ahora, a medida que vamos refinando nuestra comprensión de la vacuidad con la meditación, podremos obtener poco a poco una realización directa, no conceptual, de la vacuidad. Esto sería el equivalente de, por lo menos, irnos acercando poco a poco, más y más, al otro lado de la colina de donde sale el humo, ¿no? Vamos caminando, nos vamos acercando y entonces ya podemos ver de dónde sale el humo. Ya no solamente vemos el humo que brota, sino que ya podemos ver directamente el fuego, ya vemos directamente las llamas. Entonces eso es equivalente ahora ya no necesitamos el razonamiento lógico, ya no necesitamos tener una comprensión conceptual porque ya podemos ver las llamas directamente. Ya no tenemos que decir, hay humo, entonces ya podemos suponer que están las llamas, que hay fuego. Ahora ya lo vemos directamente. Entonces esto es una analogía, esto es análogo a tener una comprensión directa, no conceptual de la vacuidad. Como expliqué en la clase pasada, Nagarjuna habla de dos errores que podemos cometer respecto a la vacuidad. Tal vez se acuerden que hablé de estas escuelas, de las 4 escuelas filosóficas budistas, ¿no? Las escuelas menores, a las cuales yo le digo menores, pero realmente se les dice las escuelas inferiores, pero a mí realmente me da un poco de pena decirles inferiores porque sí, ¿no? Entonces, estas escuelas, dice que estas escuelas son un poco, estas escuelas critican a la escuela prasangika, que es la escuela que tiene la visión más sutil de la vacuidad, ¿no? Entonces, cometen errores, particularmente las escuelas inferiores cometen errores, particularmente en lo que se refiere a la presentación más sutil de la escuela prasangika, ¿no? Y debido a estas sutiles, estas las descartan como una enseñanza nihilista. Dicen que la escuela prasangika, sus enseñanzas son nihilistas, ¿no? Porque no las comprenden. Las escuelas menores piensan erróneamente que los fenómenos deben existir intrínsecamente, ¿no? Entonces, los prasangikas piensan que las escuelas menores o inferiores están totalmente equivocadas, ¿no? Y que entonces caen en el absolutismo, porque todavía creen en la existencia intrínseca. Mientras que las escuelas inferiores, mirando hacia la escuela prasangika, piensan que los prasangikas son nihilistas. Y ese es el debate entre ellos, ¿no? Entonces, el otro error es el que comete una persona que tiene fe en las enseñanzas sobre el vacío,
pero lo malinterpreta y piensa que todo está vacío, que no existe nada en absoluto. De esta forma, esa persona cae en el extremo del nihilismo, porque piensa equivocadamente que la vacuidad significa que nada existe. ¿No? Como expliqué anteriormente, el nihilismo es el extremo más peligroso, porque cuando caemos en este extremo, ¿no? Corremos el peligro de echar a un lado nuestra conducta ética, caemos en el peligro de no creer en las tres joyas, caemos en el peligro de no creer en la mente Bodhi, ¿no? Entonces, todas estas cosas valiosas, todas estas cosas que nos ayudan a progresar por el sendero, por el camino a la budeidad, las podemos dejar a un lado cuando caemos en este extremo de creer que nada existe. Entonces surge una pregunta. Esta escuela de los prasangikas, que es la escuela más sutil, que es la escuela más avanzada, que es la escuela superior, ¿no? ¿Cómo evitan ellos estos dos extremos? Los prasangikas dicen que las personas y los fenómenos existen, pero existen de manera convencional solamente, de forma imputada, de forma etiquetada. Esa es la única existencia que tienen. De esta forma ellos evitan el nihilismo. Pero la persona y los fenómenos no tienen existencia inherente. No existen de su propio lado. No existen de forma independiente. Y entonces, de esa forma, evitan el extremo del absolutismo. Yo definitivamente creo que puse estos en una... Yo no sé cómo yo puse estas cosas, estas diapositivas. No tengo ni la menor idea. Y eso que le dediqué tiempo y no sé cómo lo hice. En fin, ya veremos a ver cómo cuadra. Yo no sé cómo la hice. Ok, yo creo que sí, ahora viene la segunda. Esta diapositiva la tenía en la semana pasada, pero le hice unos cuantos cambios porque me di cuenta que algunas palabras me las volé y le hice unos cuantos cambios para hacerla un poco más precisa. La clase pasada estuvimos hablando de cuáles son estas tres niveles que estamos tratando de negar, ¿no? Estos tres niveles de ausencia de una persona que estamos tratando de negar. El primer nivel es el nivel más burdo de la carencia de existencia esencial. Es la carencia de una persona o la ausencia de una persona que existe de forma permanente, unitaria e independiente. Esta es la vacuidad que consideran como sutil todas las escuelas filosóficas. Esta es la ausencia que consideran como burda las escuelas menores, las escuelas inferiores, ¿no? Permanente quiere decir que no surge ni se desintegra. Unitario significa ser una sola entidad, sin partes ni componentes. Independiente quiere decir que no depende de causas y condiciones. Ninguna de las escuelas filosóficas budistas cree en la existencia de esta clase de yo o de persona, ¿no? Y este tipo de persona es incompatible con el karma. Esto lo expliqué un poco también en la clase pasada. Pero las escuelas inferiores o las escuelas menores, como yo les digo, para ellas esta es la ausencia de una persona en el nivel más burdo. Ahora, la ausencia de una persona que existe de forma autosuficiente y sustancial, o autosuficiente y sustancialmente existente, es lo que consideran las escuelas, la mayoría de las escuelas, como el sutil, excepto de la escuela prasangika, para cual es todavía burdo, ¿no? Todas las escuelas budistas están de acuerdo en que la persona se establece en función de sus bases de designación
que son los agregados. Solamente la escuela prasanguika afirma que la persona no se localiza en los agregados. A diferencia de las escuelas menores o las escuelas inferiores, los prasanguikas dicen que todo existe solamente por imputación. Porque si la persona existiera de modo sustancial, como expliqué anteriormente, seríamos capaces de conocer que la persona está presente sin necesidad de recurrir a por lo menos a ver su cara o a escuchar su voz, ¿no? O por lo menos a ver el cuerpo, ¿no? Podríamos reconocerla sin necesidad de ver de tener ninguno de esos indicios, ¿no? O indicaciones de que está ahí. Y si la persona fuese autosuficiente, es decir, independiente de los agregados, no tendríamos que recurrir a la imputación, no necesitaría ser imputada, ¿no? Porque ¿no? Porque imputar quiere decir que depende de los agregados, ¿no? Y como les dije anteriormente, en términos de lo prasanguika, todo existe simplemente por imputación. Entonces, esta clase de persona que autosuficiente y sustancialmente existente, ¿no? Es la clase de persona que nosotros vemos como si fuera el jefe que controla los agregados, ¿no? Es como si fuera, es como si fuera el controlador, la persona que controla, que dirige a los agregados. Esta es la persona que estamos tratando de refutar, que no existe. Las escuelas menores o inferiores no presentan una visión de cómo existen los fenómenos, ¿no? Ellas solamente presentan una visión de cómo existen las personas. Es solo a partir del sistema de Chittamatra o solamente que se empieza a cuestionar cómo existen otros fenómenos además de las personas. Y es solamente la escuela prasanguika que presenta la visión más sutil, afirmando que ni las personas ni los demás fenómenos existen inherentemente, es decir, sin ser meramente designados por nombre y concepto. Para ellos, todo está vacío de existencia inherente o esencial, tanto en el nivel último como en el nivel convencional. Ahora vamos a pasar a ver que la ausencia de una persona que existe de modo inherente, ¿no? En este tercer nivel, la visión incorrecta es aún más, esta negación es aún más sutil, porque todas las escuelas budistas, menos la prasanguika, creen que existe algo, ¿no? Creen que existe algo que es como un yo o que actúa como un yo dentro de los 5 agregados, ¿no? Todas las tres escuelas menores, ¿no? Y también una de las escuelas dentro del Madhyamika que se llama los autónomos, ellos también creen que existe algo dentro de los agregados que es como un yo. La prasanguika es la única que no cree en eso, ¿no? Prasanguika considera el yo como algo meramente etiquetado en base a los agregados y totalmente carente de una existencia intrínseca o inherente. Entonces aquí vamos a entrar a ver qué es lo que es una base de designación y qué es lo que es el objeto designado. ¿No? Porque si decimos que el yo está designado en base a los agregados, entonces tenemos que saber qué es una cosa y qué es la otra. La base de designación es la base sobre la cual
se asigna una etiqueta o un nombre. Es la base a la que se refiere el nombre de un objeto. El objeto designado es el objeto determinado en función de su base de designación. Por ejemplo, en función de la raíz, el tronco, las ramas y las hojas, etiquetamos al árbol. El objeto designado es árbol. Y raíz, tronco, ramas y hojas serían la base de designación. Es igual con la persona. La persona es el objeto designado y los agregados son la base de designación. Aunque la base de designación y el objeto designado dependen el uno del otro, no son exactamente lo mismo. Si tratamos de encontrar el árbol entre sus componentes, no lo podremos encontrar. Esta fue la demostración que hice en la clase pasada con el mala o el rosario. Si se acuerdan que estuvimos viendo las bolitas y la cuerda y tratamos de ver, ¿no?, que las bolitas y la cuerda por separado no son el rosario y juntos tampoco son el rosario, porque dos cosas que no son rosario no se pueden juntar y de repente mágicamente sale algo que es rosario, porque dos cosas que no son rosario no pueden sumarse para hacer un rosario. Entonces, esto es lo que estamos tratando de explicar aquí con lo que es la designación, la base de designación y el objeto designado. Entonces, si tratamos de buscar el mala en sus componentes, como les estaba diciendo, no lo podemos encontrar. ¿Es el mala las bolitas o la cuerda o la combinación de los dos? ¿Es el árbol la raíz o el tronco o las ramas o las hojas o la combinación de todo esto? ¿No? El árbol sabemos que existe porque lo podemos ver, lo podemos tocar, etc. Pero ninguno de sus componentes por separado es un árbol. El conjunto de sus componentes tampoco es un árbol, es simplemente una aglomeración, de componentes que no son árbol, porque las ramas no son árbol, las hojas no son árbol, el tronco no es árbol, ¿no? Entonces, si el árbol existiese de forma inherente, lo pudiésemos encontrar entre sus componentes. Si quitásemos la raíz, si quitásemos el tronco, las ramas, las hojas y buscamos dentro de ellos, podríamos encontrar el árbol. Pero si quitamos todos sus componentes, no hay árbol. Hay raíz, aquí va la raíz, a ver, aquí va la rama. Es más, les digo, si quieren venir aquí a la abadía para trabajar en el bosque, ¿no? Ahí pueden darse cuenta, porque ahí sacamos la raíz, aquí sacamos la rama, aquí sacamos las hojas, y pueden hacer una investigación muy profunda de si hay árbol o no hay árbol. Te lo digo, que vengan a hacerlo aquí en primera instancia, es un proyecto de investigación. Y se darán cuenta que no hay árbol. Ok, del mismo modo, no existe una persona. La persona es un fenómeno convencional designado en base a sus componentes, que son los agregados. Pero si hacemos un análisis profundo, igual que hicimos con el árbol, no hay nada que podamos señalar como una persona. No, aquí hay un brazo, aquí hay una cabeza, aquí hay una pierna, aquí está la conciencia, aquí está el agregado de la sensación, aquí está el agregado del discernimiento, aquí está el agregado de los factores composicionales, aquí está, ¿no? ¿Y dónde está la persona? ¿Dónde quedó? Si existiera inherentemente la pudiéramos encontrar. Aquí está el hígado, a ver, el hígado. ¿Dónde está la persona? ¿Será que está escondiéndose por detrás del estómago? No, ¿será que está? No, está detrás del hombro. A ver. ¿Dónde la encontramos? Entonces, de esta forma,
¿no? De esta forma, así buscándola con ese análisis, llegamos a la conclusión de que está vacía de existencia inherente. Existe de forma convencional, eso no lo podemos negar porque yo estoy aquí hablando, yo estoy aquí hablando con ustedes y ustedes están allí, yo los puedo ver, ¿no? Y ahí está Alberto con una camiseta que es roja, rosada, no sé, está vistiendo algo ahí de última moda, él ahí está muy chic, vea. Entonces, ahí está. No, entonces no se puede negar, eso no se puede negar. Pero no existe Alberto allí de forma inherente, de forma convencional, solamente imputado allí, en base a esos agregados. Vamos a ver entonces cómo analizamos esta carencia de existencia inherente de la persona, porque existe un método donde podemos analizar, sentarnos a meditar cómo hacemos esto para poder sacar nuestras conclusiones y poder ver claramente esta falta de existencia. Este análisis se dice que una vez que comprendemos la carencia de existencia inherente de nuestro propio yo, ¿no?, de nuestra propia persona, entonces nos es fácil extender esa comprensión hacia la de todos los seres. Y por igual, cuando comprendemos la carencia de existencia inherente de todos los seres, es más fácil comprender la carencia de existencia inherente de todos los fenómenos, ¿no? Entonces esa es una progresión que vamos haciendo. Entonces hay 4 puntos esenciales para analizar cuando estamos tratando de hacer esto. Primero que todo, tenemos que identificar el objeto de negación. Segundo, tenemos que determinar la implicación. Tercero, tenemos que determinar la ausencia de ser uno o singular y determinar la ausencia de ser muchos o plural. Y ahora voy a pasar a explicar esto. Primero voy a explicar qué es el 3 y el 4. La relación entre el punto 3 y el punto 4 es la siguiente. Todos los fenómenos son o singulares o plurales. Singulares, por supuesto, son uno, singular. Plurales, por supuesto, muchos, varios, más de uno. Más de uno es plural. Ahora, también se puede ver de otra forma, o se puede decir de otra forma. Uno o diferente a uno, ¿verdad? Porque cuando decimos uno, diferente a uno es 2, o 3, o 4, entonces eso ya es un plural, ¿no? Eso ya es plural, ¿no? Entonces, uno o diferente a uno, ya que la pluralidad, que es diferente a uno, es diferente a la singularidad. O sea que muchos también significa diferente o distinto. Cuando hablamos de que 2 cosas son una, estamos diciendo que son la misma cosa. Y cuando decimos que 2 cosas constituyen una pluralidad, estamos diciendo que son diferentes. Entonces, aquí con este análisis vamos a investigar si la persona es la misma o es diferente a los agregados. A esto es lo que se refiere en el punto 3 y el punto 4. Ok, vamos a empezar entonces ahora con el punto 1, que es identificar el objeto de negación. Esto es supremamente importante. Este paso número 1 es el más, es importante y es tal vez el más difícil, ¿no? Y el que toma más tiempo también. Porque si no establecemos claramente qué es lo que estamos negando, no podremos determinar su falta de existencia, ¿no? Nos vamos a equivocar, nos vamos a confundir. Entonces, si estamos analizando, ¿no?, el yo, supongamos que estamos analizando el yo que es sustancialmente existente. Estamos buscando a un yo al que consideramos el jefe de los agregados, el que los controla, o el que los dirige, o el que actúa como amo y señor, ¿no? Entonces, si vamos a una de las diapositivas anteriores, este sería el número 2, ¿no?
Si estamos analizando al yo con existencia inherente, o sea, ya este es el yo más sutil, el que investiga prasangika, ¿no? El que considera prasangika como el más sutil. Entonces estamos buscando a un yo que exista independientemente de los agregados, un yo que existe por su propio lado, independiente de causas y condiciones, de partes y de ser etiquetado por su nombre y concepto, ¿no? Entonces, ese es el objeto de negación. Ahora, ¿cómo lo identificamos? ¿Cómo lo identificamos? Entonces, para hacerlo, recordamos un momento en que nos enojamos o nos asustamos o nos sentimos celosos. ¿Por qué? Porque en esos momentos en que estamos en una sensación emocional fuerte y vívida, es cuando este yo sale a relucir, ¿no? Es cuando sentimos que tenemos esta entidad propia, cuando sentimos que este yo está realmente allí, existiendo de su propio lado, independiente, ¿no? Entonces es importante que lo captemos y que lo tengamos presente cuando estamos haciendo este análisis. Tenemos que ser precisos. Tenemos que estar seguros de que no estamos negando el yo convencional, el que es meramente imputado, el que sí existe. Tenemos que estar seguros de que estamos negando este yo al que tiene existencia más allá de lo convencional, ¿no? Entonces, por eso estamos buscando estos momentos en que sentimos que tenemos esa superexistencia más allá de los agregados. Otra forma de identificarlo es imaginar que estamos caminando por un barranco muy estrecho. Por un lado hay una enorme caída que termina en un agua helada, allá al fondo. ¡Uf! ¿No? Mucho hielo, ¿no? Supongamos en el polo sur o en el polo norte. Y por el otro lado hay una caída igualmente hacia el fuego, ¿no? Imaginando esto, ¿no? Estamos ahí. Piensa que si haces un movimiento errado, puedes caer a un lado al otro. Entonces te imaginas eso y cuando estás sintiendo ese miedo, ese terror, ese pánico, ¿no? Ese sentimiento de yo me puedo morir, yo puedo caer de un lado a otro, ese sentimiento de yo. Ese sentimiento es el que estamos tratando, ese yo es el que estamos tratando de identificar. Una vez que establecemos claramente el objeto de negación, seguimos con el segundo paso. El razonamiento o la implicación es el siguiente. Si la persona existiera de forma inherente, vamos a seguir con el razonamiento de la persona inherente, el tercero, el de la escuela prasangika, ¿no? De forma inherente, tal como lo estamos percibiendo en ese momento de pánico, en ese momento de celos, en ese momento de ira, ¿no? Tendría que ser o inherentemente uno, o el mismo, o inherentemente diferente de los agregados. No existe otra posibilidad, ¿no? Porque el yo tendría que ser o de una sola naturaleza con los agregados o de una naturaleza inherentemente diferente de los agregados. El paso importante aquí en este número 2 es que tenemos que estar supremamente convencidos que estas dos son las únicas posibilidades. O el yo es inherentemente uno y el mismo con los agregados o es inherentemente diferente de los agregados. No puede existir otra cosa. No hay tercera posibilidad, ¿no? Entonces, para que dos cosas sean una, tienen que ser las mismas, tanto en nombre como en significado. Por ejemplo, casa y casa. Esas son una y la misma porque tienen el mismo nombre y tienen el mismo significado. Dos cosas que no son la misma, tanto en nombre como en significado, son diferentes. Por ejemplo, coche y carro. No son mismas ni en nombre ni en significado. Entonces, coche y carro tienen el mismo significado, pero tienen diferente nombre, son diferentes. ¿Por qué? Porque no tienen el mismo nombre, aunque tienen el mismo significado.
para que sean las mismas tienen que ser el mismo nombre y el mismo significado, o sea que no cumplen con la definición, a pesar de que significan lo mismo, no tienen el mismo nombre. El ejemplo de árbol y mesa son diferentes tanto en nombre como en significado, ¿ok? Entonces esos son los tres diferentes casos que se pueden dar. Tienen el mismo nombre y tienen el mismo significado, o tienen el mismo significado pero diferente nombre, o tienen el diferente nombre y diferente significado. Entonces son tres ejemplos de lo que se pueden dar. Ahora, dos cosas solo deben ser intrínsecamente uno o intrínsecamente diferentes en el contexto de la existencia inherente. Ese no es el caso cuando nos referimos a la existencia convencional. Entonces, ahora vamos a ver qué es lo que significa ser intrínsecamente uno, ¿no? Entonces, primero que todo, tendrían el mismo significado y realizarían exactamente la misma función. Tendrían que ser inseparables. No podrían ser diferentes en absoluto. Las dos palabras serían intercambiables. Decir yo sería igual que decir agregados y viceversa. El yo y los agregados podrían hacer las mismas cosas. ¿Y cuál es el significado de ser intrínsecamente diferentes? Primero que todo, no tendrían ninguna relación. No podrían ser sinónimos. Uno no podría ser un atributo del otro. Uno no podría depender del otro. Uno no podría ser un subgrupo del otro. Es completamente separado. Dos cosas completamente diferentes. En este caso, por lo menos, sería el ejemplo de el río y un tigre. No tienen ninguna relación. Un tigre y un río, nada que ver. En la primera instancia, aquí volvemos atrás, en esta instancia en que si las personas y los agregados fueran inherentemente uno, ¿no? Si yo dijera estoy pensando, quería decir que el cuerpo está pensando, porque la persona y los agregados serían uno. Y si yo dijera estoy corriendo, quería decir que la mente también está corriendo, ¿no? Entonces estamos viendo las implicaciones de lo que esto quiere decir. Ok. Entonces vamos a ver un poco más de estas implicaciones. ¿Qué es lo que quiere decir? Que si la persona fuera inherentemente una con los agregados, ¿cuáles son las contradicciones que se producirían? ¿Por qué no puede ser así? ¿Ah? Porque estamos viendo ¿por qué estamos viendo este razonamiento? Estamos viendo este razonamiento porque este razonamiento nos debe llevar a la conclusión de que no existe esta persona de forma inherente, ¿no? Entonces, para llegar a esta conclusión, debemos toparnos, al hacer este razonamiento, debemos toparnos con conclusiones absurdas, ¿cierto? Esto es una de las razones por las que la escuela prasanguika es muy famosa por sus conclusiones absurdas. Ellos llegan a conclusiones absurdas para comprobar que ciertas cosas no tienen razón. Cuando están debatiendo con sus oponentes, siempre les dan consecuencias absurdas. Se burlan de sus oponentes en el debate para comprobar que lo que sus oponentes dicen no tiene, ¿cómo se dice? No es correcto. Entonces aquí es lo que estamos tratando de ver. Vamos a enfrentar ahora con las consecuencias absurdas de pensar o creer que las personas existen de forma inherente. Entonces, si la persona y los agregados si la persona fuera inherentemente una o la misma con los agregados, se producirían tres contradicciones o tres situaciones absurdas, ¿no? Primero,
de la misma forma que hay 5 agregados, ¿no? ¿Cuáles son esos 5 agregados? Es el agregado de la forma, el agregado de la sensación, el agregado del discernimiento, el agregado de los factores composicionales y el agregado de la conciencia. Son 5 agregados. Entonces, de la misma forma en que hay 5 agregados, tendría que haber 5 personas. ¿Por qué? Porque tendría que ser igualito. La persona tenía que ser completamente igual, completamente estructurada de la misma forma que los agregados. No habría ninguna diferencia, tenía que ser inherentemente igual. Entonces tendría que haber 5 personas porque hay 5 agregados. O de otra forma, porque solamente hay una persona, entonces habría que ver solamente un agregado. Estas son las consecuencias absurdas, ¿no? Esto es si existieran inherentemente como uno solo y lo mismo. La segunda consecuencia absurda sería, pues no tendría sentido afirmar un yo. Si el yo y los agregados son inseparables, ¿ah? No puedo decir mi cuerpo. ¿Cómo voy a decir mi cuerpo? Porque soy yo. No puedo decir mi mente porque soy yo. Eso sería absurdo, ¿no? No podríamos tener la relación que existe en que los agregados son algo que yo he apropiado, que hemos apropiado, ¿no? Y además de eso, el agente que es la persona, el agente, y la acción de apropiar serían lo mismo, ¿no? Porque somos ¿no? El yo y los agregados serían igual, o sea, como les digo, no puedo decir mi cuerpo, no puedo decir mi mente porque soy yo. Entonces, esto sería absurdo. Todo lo que se puede decir de los agregados también se aplicaría al yo. ¿No? Como decir, este punto, por lo menos, vamos a explicarlo. Este tercer punto tiene varias formas de explicar que tiene unas implicaciones bastante profundas, ¿no? Por lo menos, los agregados surgen y cesan porque son impermanentes, ¿no? Tanto los 5 agregados, tanto los agregados mentales como el agregado físico, el agregado de forma, surgen y cesan. Eso quiere decir que la persona también surge y cesa, ¿no? Ahora, la persona convencional, el yo convencional, surge y cesa, no hay problema. Pero un yo inherente no puede surgir y cesar, porque un yo inherente sería permanente. Y como estuvimos hablando la clase pasada, un fenómeno permanente no cambia de momento a momento, no experimenta ese surgir y cesar de impermanencia, de momentariedad, ¿no? Entonces, para algo impermanente eso sería imposible. Si existiera este surgir y cesar de un fenómeno inherente o permanente, sucederían varias cosas. Primero, la persona de la vida anterior, la persona de esta vida y de la vida futura no serían parte del mismo continuo. ¿Cómo así? Porque sería una persona inherentemente diferente, ¿cierto? Esta persona tendría que inherentemente surgir, inherentemente cesar, inherentemente surgir, inherentemente cesar, y entonces cada vez que surge y cesa inherentemente, sería una persona diferente, lo que cortaría la continuidad, el continuo, ¿no? Entre una vida y otra. Entonces serían totalmente diferentes.
al ser personas totalmente diferentes, el karma entre una vida y otra se pierde, y el karma entre la misma vida se pierde, porque en cada momento, si hay este surgir inherente y cesar inherente, ¿no? Se pierde esa relación del karma de momento a momento. Entonces esto quiere decir que si esta persona que existe de esta forma permanente aún experimenta karma, supongamos, estaría experimentando karma que no ha creado, o se pierde el karma, o experimentaría karma que no ha creado, ¿no? Entonces, estos son problemas que surgen cuando estamos hablando de de que la persona es, cuando estamos hablando de la persona, de que la persona podría ser inherentemente una con los agregados. Estamos hablando de esta posibilidad. Ahora, si la persona es inherentemente diferente de los agregados, también se producen varios resultados absurdos. Por ejemplo, perdón, tengo que volver hacia atrás un poco. Esto del karma en la parte anterior, de que se pierde, o que experimentamos karma que no hemos creado. ¿Por qué esto es importante? Porque viola la ley del karma. Esto es importante porque la ley del karma no se puede violar, porque las características del karma incluyen que el karma no se pierde y que no experimentamos karma que no hemos creado, ¿no? Entonces, cualquier análisis que estamos haciendo tiene que tener en cuenta la ley del karma, tiene que tener en cuenta cómo funciona el karma y sus características para poder encajar dentro del sistema budista, dentro del sistema filosófico budista. Y si estamos viendo que este análisis no encaja dentro del sistema filosófico, dentro de la ley del karma, entonces es algo que no podemos aceptar. Yo quería hacer hincapié en esto porque es que esto de que una persona, de que el karma se perdería o de que una persona podría experimentar consecuencias del karma que no ha creado, porque es eso importante, ¿no? Porque viola la ley del karma, que es inviolable, que ya es algo que no podemos hacer, ¿no? Y tenemos que tener eso en cuenta como parte del razonamiento. Muy bien, ahora si la persona es inherentemente diferente de los agregados, también se producen unas consecuencias absurdas. Por ejemplo, si los agregados se eliminan uno por uno, se podría identificar a la persona porque la persona es inherentemente diferente de los agregados. Entonces, si quitamos los agregados, ahí podemos ver a la persona, ¿no? Si quitamos los 5 agregados que había mencionado anteriormente, ahí quedaría la persona, ¿no? Pero lo podemos hacer. ¿Alguien ha encontrado a la persona después de que quitamos los agregados? No, no es posible. No, sin los agregados no hay manera de identificar o establecer la existencia de la persona, ¿no? No podríamos percibir sensaciones físicas. Si la persona es inherentemente diferente de los agregados, ¿cómo podría esa persona decir que le duele algo, que le duele el pie, que le duele la cabeza? ¿Cómo podría decir? Porque esa persona, ese yo, no podría experimentar nada de lo que está experimentando el agregado físico porque no tendría ninguna relación, no tendría ninguna forma de conectarse, ¿no? Lo mismo con las emociones. ¿Cómo podría esa persona sentir cualquier emoción
si no está conectada con el agregado de la conciencia o con el agregado de la sensación o con el agregado del discernimiento, ¿no? Entonces estas son nuestras consecuencias absurdas de esta posibilidad de que los agregados y la persona fueran inherentemente diferentes. Otra forma de meditar sobre esto es el análisis séptuple, que no lo voy a explicar mucho, ¿no? Pero es muy popular y es una de las cosas que creo que he oído a su santidad nombrar mucho en algunas de sus enseñanzas, ¿no? Dice, el yo no es uno con los agregados, el yo no es distinto de los agregados, el yo no es dependiente de los agregados, el yo no es aquello de lo que dependen los agregados, el yo no posee los agregados, el yo no es conjunto de los agregados, el yo no es el aspecto, forma o disposición de los agregados. Estos 7 puntos se pueden destilar de tal forma que concuerden con los 4 puntos que ya vimos hoy. Muy bien, esta es la clase de hoy, la última clase. Si meditamos sobre estos 4 puntos que acabamos de ver, podemos empezar a desarrollar nuestra mente Bodhi última. Entonces ahora vamos a dar nuestra meditación y vamos a ver cómo empezamos a meditar sobre estos 4 puntos, poquito a poco. Lo que les voy a recomendar es que empiecen a meditar primero sobre la ausencia de un yo permanente, unitario, independiente. Luego mediten sobre la ausencia de un yo que es autosuficiente. Se me olvidan estos términos. Perdón, creo que ya se me está cansando esta mente que ya es casi septagenaria. Autosuficiente, eso es tan sustancialmente existente. Y luego, por último, la ausencia de una persona que existe de modo inherente, ¿no? En esta progresión van poco a poco ajustándose y poco a poco adelantando y progresando hacia la comprensión más sutil. Hoy, desafortunadamente, voy a contravenir mi propia sugerencia y vamos a empezar por el número 3. Pero les digo que la semana pasada empezamos por el 1, o sea que por lo menos la semana pasada estuve más o menos por donde sugerí. Ok, vamos a empezar entonces con la meditación. Entonces podemos adoptar una actitud mental de meditación y si pensamos que vamos ahora a adentrarnos un poco en este tema de la falta de existencia inherente del yo al que nos aferramos tanto. Y vamos a empezar por identificar este objeto de negación. Entonces vamos a tratar de recordar una situación en la que nos enojamos mucho o tuvimos un pánico o miedo, ¿no? Donde sentimos el yo de una forma vívida, de una forma fuerte, donde nos sentimos como si estuviese allí, independiente de todo, existiendo de su propio lado. Mientras más fuerte fue la emoción que sentimos en el momento, más claro podemos discernir ese yo que estamos tratando de encontrar.
Y para seguir con el análisis, tenemos pendiente este yo, no lo dejamos ir. Tenemos en un rincón de esta mente esa sensación que hemos encontrado de este yo, como si existiese así, tal cual, independiente, con esa fuerza, con esa vividez, con esa claridad. Y entonces analizamos, si este yo que estoy experimentando en este momento, que estoy viviendo en este momento, existiese de esta forma inherente, como lo estoy experimentando, tendría que ser o inherentemente uno o el mismo con los agregados o inherentemente diferente. No hay otra opción. Y debemos estar convencidos de que solo existen esas dos posibilidades. No hay otra. Y seguimos con el análisis. Si este yo fuera inherentemente uno o el mismo con los agregados, tendría que tener 5 yos, porque existen 5 agregados. Entonces, examine a ver si realmente existen 5 yos. Puede que sí. ¿Quién quita que cada uno de ustedes tenga 5 yos? Examinen a ver si esto es cierto. Una vez que lleguen a la conclusión de que realmente no hay 5 yos, entonces examinen a ver si hay un agregado, porque solamente hay un yo. Entonces, cabe posibilidad de que en vez de 5 agregados haya solo uno. O sea que, como vemos, el agregado físico quiere decir que no habría agregados mentales. ¿Cómo sería eso? Sería lógico pensar que solamente existe el agregado físico. ¿Cómo funcionaría una persona, un yo, solamente con un agregado físico sin los agregados mentales? Analicen esto, exploren esto un poco. No tendría sentido también eh, afirmar un yo, ¿sí? Porque si el yo y los agregados fueran inseparables, no podría decir mi cuerpo o mi mente, porque cuando digo mi cuerpo o mi mente, estoy asumiendo que existe un yo que es el dueño
del cuerpo y la mente, un yo separado. Entonces, exploren a ver si esto mm, es razonable. Porque realmente tenemos esta impresión de que hay un dueño, una persona dueña del cuerpo y dueña de la mente. Ahora, si la persona fuese inherentemente diferente de los agregados, también se producirían varios resultados absurdos. Por lo menos podríamos identificar a la persona sin necesidad de ver los agregados, ¿no? Entonces, investiguen a ver si esto es posible. Si la persona y los agregados fueran inherentemente diferentes, ¿cómo pudiese la persona tener una sensación de lo que sucede en el cuerpo? ¿Cómo pudiésemos decir, me duele el estómago o me duele la cabeza? Investiguen a ver si esto sería posible. De igual forma, no pudiésemos decir, estoy feliz o estoy triste, porque la persona y sus agregados mentales no estarían relacionados de ninguna forma. Contemplen esto por un momento. Y en conclusión, nos hemos dado cuenta de que no es posible que el yo y los agregados existan inherentemente como uno o inherentemente de forma diferente o separados. No son inherentemente diferentes y no son inherentemente
lo mismo o uno. Esa es nuestra conclusión. Y seguimos haciendo esta meditación una y otra vez, una y otra vez, y una y otra vez, hasta que lleguemos a tener esto, a hacer esto parte de muy profunda de cómo vemos las cosas, hasta que podamos tener un conocimiento conceptual de lo que esto quiere decir, ¿no? Y lo hacemos más profundo, hasta que realmente podamos a tener, llegamos a tener una realización no conceptual. Y por favor, escuchemos también otras enseñanzas sobre la vacuidad que nos irán ayudando más y más y más a comprender este tema. Muy bien, esto es todo por ahora. Esta es la tarea que les dejo. El libro muy bueno, se los recomiendo otra vez. Y continuemos entonces escuchando sobre este tema, que así nos ayudará a comprenderlo mejor. Muchísimas gracias a todos.